Buenos días a todos. En este caso vamos a hablar sobre la harina. ¿Qué es la harina? Sus funciones y la importancia que tiene la harina también. Ok, ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando decimos harina? Se nos viene un polvo muy menudito, ¿verdad? Y pues, sinceramente, eso es la harina. No, la harina no solamente es la harina de trigo. Hay muchas clases de harina. Harina de maíz, harina de garbanzo, harina de avena y muchas otras más. De todos los granos puedes sacar harina, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar sobre la reina de la harina, que es la harina de trigo. Sus clasificaciones. Hay tres clasificaciones. ¿Cuáles son? La harina pastelera o la repostera, como la conocen, la harina panadera y la... ¿Qué diferencia hay entre estas harinas? ¿No? ¿Qué diferencia? ¿Cuáles son sus características de cada una de ellas? Bueno, primeramente la harina 4.0, que es la pastelera o la repostera. Esta harina es más floja, más refinada y tiene un color más blanco y es bajo en gluten y es utilizada más en pastelería, ¿verdad? Y la harina 3.0, que la diferenciamos porque su color es más oscurito y esta harina es más alta en gluten y por eso es ideal para elaborar panes. Y la harina integral, ¿cuál es la diferencia de estas dos harinas que hemos hablado antes? De la harina 4.0 y 3.0. Bueno, la harina integral es procesada con todo en la molienda. ¿Por qué con todo? Con esa capita que tiene el trigo, con esa es procesada la harina integral. Por eso tiene un color más beige y es más rica en fibra y baja en gluten, ¿verdad? Por eso es que cada una tiene una función especial. Por supuesto que con cada una de ellas se puede hacer pan, se puede hacer pastel, pero cada una tiene su función, depende a la cantidad de gluten que, que le favorece a la hora de la panificación, se le puede decir. Ahora nos vamos a pasar un poquito más allá. ¿Cuáles son las harinas sin gluten? Conocemos como la harina de almendra, ¿cuál es la otra? De coco. Estas harinas son sin gluten y puede ser usada para las personas que le tienen alergia al gluten, ¿verdad? Estas harinas pueden ser utilizadas, la de coco y la de almendra, y hay otros granos más también. Otra que es la harina de avena. A ver, hemos escuchado que la harina de avena es baja, muy baja en gluten o cosas así que no hincha, o... pero sí, tiene la misma función que el gluten, que las otras harinas. Por ejemplo, la harina de avena es alta en gluten, pero en este caso no se llama gluten, se llama avenina. Es una proteína llamada avenina y que cumple la misma función que el gluten en las otras harinas. Y también hacen las mismas funciones que ella, ¿no? Así que no vamos a decir que es baja en gluten y todas esas cosas. Ahora, le voy a hablar sobre las cantidades que tienen estas harinas, ¿no? Las tres harinas que le hablé. ¿Cuál es la cantidad de gluten, de proteína que aportan cada una de ellas? Bueno, la harina 4.0, que es la repostera, tiene entre 8%, o sea que es baja en gluten, ¿no? Y la harina panadera, como la conocemos, es alta. Tiene entre 11,5 y 13,5% de gluten por cada gramo de harina. Y la harina integral tiene entre 14,1% por cada 100 gramos de harina. Esa es la diferencia. O sea que es más alta en fibra y baja en gluten, porque es por cada 100 gramos de harina.